Vamos a hablar sobre la forma de representar los vectores de velocidad y aceleración en el sistema de componentes rectangulares. Entonces, en las componentes rectangulares se tiene un origen de coordenadas fijo y vamos a definir dos ejes, tradicionalmente el eje X y el eje Y. Y para cada uno de esos ejes coordenados definimos unos vectores unitarios. Tradicionalmente hablamos del vector unitario Y para el eje X y del vector unitario J para el eje Y. Estos vectores pues definen la dirección y el sentido positivo de cada uno de esos ejes. También pues se tiene la consideración de que estos ejes son perpendiculares formando un sistema de ejes ortogonal. Entonces, en este sistema de componentes, la posición de una partícula, pongamos que tenemos esta partícula A, la posición pues viene definida por las distancias que hay que trasladarse a lo largo de cada uno de los ejes para llegar desde el origen hasta la posición donde se encuentra la partícula. Entonces tenemos que el vector de posición de la partícula será la coordenada en X multiplicada por el vector unitario Y más la coordenada en Y multiplicada por el vector unitario J. Recordando la definición de la velocidad como derivada de la posición con respecto al tiempo, entonces si derivamos cada una de estas componentes, tenemos que la derivada de la coordenada en X será la derivada con respecto al tiempo por el vector unitario Y. Aquí pues no tenemos que considerar la derivada del vector unitario con respecto al tiempo, pues en este caso los vectores unitarios son fijos, entonces no tienen variación con respecto al tiempo. Y algo similar para la componente en Y. Tenemos la derivada de la coordenada Y con respecto al tiempo por el vector unitario J. Aquí estamos utilizando esta notación de un punto sobre la coordenada, pues es una notación que nos facilita la escritura de la derivada de una cantidad con respecto al tiempo y es comúnmente encontrada en los textos de dinámica. Esto pues es equivalente a la componente en X por el vector unitario Y más la componente en Y de la velocidad por el vector unitario J. De nuevo, recordando la definición de aceleración, entonces tenemos que la aceleración es la derivada de la componente en X de la velocidad con respecto al tiempo, que es equivalente a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Por eso pues utilizamos los dos punticos encima de la coordenada para indicar que es su segunda derivada con respecto al tiempo por el vector unitario Y. Y pues algo similar para la componente en Y de la velocidad será la segunda derivada de la coordenada Y por el vector unitario J, o lo que es equivalente a la derivada de la velocidad en X con respecto al tiempo por Y más la derivada de la velocidad Y con respecto al tiempo por J, o de nuevo lo que es equivalente a la componente en X de la aceleración por Y más la componente en Y de la aceleración en J. El sistema de componentes rectangulares, también es conocido como componentes cartesianas, es muy útil precisamente cuando la posición de una partícula se puede describir fácilmente en estas coordenadas X y Y, y pues usualmente en ese tipo de componentes será respectivamente fácil describir la velocidad y la aceleración
de la partícula.